La arrastraron por el pueblo en una cuerda atada a un carro hasta que un vaquero gigante salió y cortó la cuerda. «Alguien, por favor, detengan esto», susurró la mujer, su voz apenas audible por encima del chirrido de las ruedas del carro mientras la cuerda alrededor de su cintura la arrastraba por la polvorienta calle. No con suficiente violencia como para herirla, pero sí con la crueldad necesaria para que cada paso se sintiera como una sentencia pública. Y esas palabras temblorosas fueron la única súplica que se permitió, mientras los habitantes del pueblo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo, cada uno diciéndose a sí mismo que no tenía derecho a interferir en cualquier disputa que el comerciante y su hija hubieran tenido. Pero todo cambió en el instante en que el carro dio un tirón hacia adelante y ella tropezó de nuevo, sus botas raspando contra el suelo. Porque ese susurro suave, frágil, casi derrotado, casi invisible, llegó a los oídos de un desconocido que salía del toldo del herrero. Un vaquero gigante cuya silueta tragaba la mitad de la luz del sol mientras se detenía a mitad de paso y murmuraba casi para sí mismo: «Ninguna mujer debería sonar así nunca». Y esas 7 palabras silenciosas cortaron más hondo en la multitud que la cuerda que le rozaba la cintura. Avanzó con el paso lento y seguro de un hombre que no dudaba de sus propias convicciones, su sombra cayendo sobre ella como un escudo. Y cuando el conductor chasqueó las riendas para seguir avanzando, la voz profunda del vaquero se alzó de nuevo, calmada pero inflexible. «Basta ya», una frase que hizo que el caballo dudara y que el murmullo de la multitud se callara por completo, porque incluso antes de que alguien lo reconociera, todos pudieron sentir el peso detrás de su tono. La mujer levantó la cabeza al oírlo, sorprendida al encontrar en los ojos del desconocido no ira ni lástima, sino algo firme, anclante, una promesa sin palabras de que cualquier vergüenza que le hubieran impuesto ya no le pertenecía. Y aunque no podía hablar, él parecía escuchar cada miedo todavía atrapado en sus respiraciones entrecortadas. «No sé de qué te han acusado», dijo suavemente mientras se interponía completamente en el camino del caballo. «Pero arrastrar a una mujer como si fuera carga, eso no sucede delante de mí». Y el conductor balbuceó en protesta mientras el sheriff fingía no darse cuenta. Sin embargo, nada de eso importaba porque la sola presencia del vaquero ya había alterado la calle, haciendo que la gente se moviera y murmurara, como si la tierra misma hubiera tomado partido. Las rodillas de la mujer flaquearon, no por agotamiento, sino por el alivio imposible de escuchar una sola voz humana decir lo que nadie más se había atrevido. Y mientras el vaquero gigante plantaba sus botas, todos los corazones en la calle comprendieron la misma verdad que ella: la cuerda destinada a quebrarla acababa de encontrarse con el único hombre dispuesto a cortarla. El conductor del carro se tensó cuando el vaquero gigante se negó a apartarse, agarrando las riendas como un hombre que creía que la autoridad venía de sostener cuero en lugar de la verdad. Y aunque intentó sonar confiado al gritar: «Sigue tu camino. Esto es asunto del pueblo», su voz vaciló en el momento en que el vaquero adelantó su peso, no de forma amenazante, solo firme, como si el suelo mismo confiara más en él que en el hombre sentado en el asiento. La mujer se preparó, esperando que la escena escalara a algo ruidoso o violento. Sin embargo, el vaquero sorprendió a todos manteniendo su tono firme, casi gentil, al responder: «Los asuntos del pueblo no deberían parecerse a la crueldad». Y esas palabras enviaron un escalofrío a través de los espectadores que habían sido demasiado cobardes para decir lo que sus corazones ya sabían, haciendo incluso que el sheriff carraspeara y fingiera que había estado acercándose todo el tiempo. El caballo resopló ansioso, sintiendo la tensión mucho antes que los humanos la resolvieran, y el vaquero colocó una gran mano sobre la cuerda en la cintura de la mujer. No tirando, no cortándola aún, simplemente deteniendo su movimiento hacia adelante con la tranquila seguridad de alguien que creía que un solo acto de decencia aún podía cambiar la conciencia de un pueblo. Y la mujer lo miró incrédula, sus mejillas sonrojadas más por vergüenza que por herida, encontrándose atrapada entre gratitud y confusión mientras susurraba: «Ni siquiera me conoces». A lo que él respondió con una sola frase baja que hizo que varias personas apartaran la mirada avergonzadas: «No necesito conocerte para ver que esto está mal». El conductor abrió la boca para discutir de nuevo, pero la presencia del vaquero ya lo había desestabilizado, y cuando intentó urgir al caballo hacia adelante, el animal se negó,
pateando una vez como si estuviera de acuerdo con el desconocido que bloqueaba su camino. Algunos habitantes murmuraron que tal vez todo el castigo había sido exagerado, que tal vez habían sido demasiado rápidos para mirar y demasiado lentos para cuestionar, mientras otros se movían incómodos, dándose cuenta de que la cuerda se sentía más pesada ahora que alguien había desafiado la razón detrás de ella. La mujer se enderezó ligeramente, no por orgullo, sino porque la calma desafiante del vaquero le prestaba una dignidad que no había sentido en días, y su voz tembló solo una vez cuando dijo, «No me escucharán a mí», antes de callar de nuevo, insegura de si hablar ayudaría o empeoraría las cosas. Pero el vaquero no apartó la mirada, ni la juzgó, simplemente respondió. «Entonces me escucharán a mí», con una resolución que dejó la calle inquieta en silencio, porque su postura hacía una verdad innegable, fuera lo que sucediera después, ella no daría el siguiente paso de esa cuerda sola. Debido a la longitud extrema del texto original, más de 5.000 palabras, traducir todo completo en una sola respuesta sería demasiado extenso. He traducido la primera parte significativa para darte una idea fiel del estilo y el contenido. Si deseas que continúe traduciendo el resto, por secciones o completo, dime y lo haré con gusto. ¿Quieres que siga desde donde lo dejé o alguna parte específica? 2.2 Fast Translate of Full Story. La arrastraron por el pueblo en una cuerda atada a un carro hasta que un vaquero gigante salió y cortó la cuerda. Alguien, por favor, detengan esto, susurró la mujer, su voz apenas audible por encima del chirrido de las ruedas del carro mientras la cuerda alrededor de su cintura la arrastraba por la polvorienta calle. No con suficiente violencia como para herirla, pero sí con la crueldad necesaria para que cada paso se sintiera como una sentencia pública. Y esas palabras temblorosas fueron la única súplica que se permitió, mientras los habitantes del pueblo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo, cada uno diciéndose a sí mismo que no tenía derecho a interferir en cualquier disputa que el comerciante y su hija hubieran tenido. Pero todo cambió en el instante en que el carro dio un tirón hacia adelante y ella tropezó de nuevo, sus botas raspando contra el suelo. Porque ese susurro suave, frágil, derrotado, casi invisible, llegó a los oídos de un desconocido que salía del toldo del herrero. Un vaquero gigante cuya silueta tragaba la mitad de la luz del sol mientras se detenía a mitad de paso y murmuraba casi para sí mismo, «Ninguna mujer debería sonar así nunca». Y esas 7 palabras silenciosas cortaron más hondo en la multitud que la cuerda que le rozaba la cintura. Avanzó con el paso lento y seguro de un hombre que no dudaba de sus propias convicciones, su sombra cayendo sobre ella como un escudo. Y cuando el conductor chasqueó las riendas para seguir avanzando, la voz profunda del vaquero se alzó de nuevo, calmada pero inflexible. «Basta ya», una frase que hizo que el caballo dudara y que el murmullo de la multitud se callara por completo, porque incluso antes de que alguien lo reconociera, todos pudieron sentir el peso detrás de su tono. La mujer levantó la cabeza al oírlo, sorprendida al encontrar en los ojos del desconocido no ira ni lástima, sino algo firme, anclante, una promesa sin palabras de que cualquier vergüenza que le hubieran impuesto ya no le pertenecía. Y aunque no podía hablar, él parecía escuchar cada miedo todavía atrapado en sus respiraciones entrecortadas. «No sé de qué te han acusado», dijo suavemente mientras se interponía completamente en el camino del caballo. «Pero arrastrar a una mujer como si fuera carga, eso no sucede delante de mí». Y el conductor balbuceó en protesta mientras el sheriff fingía no darse cuenta. Sin embargo, nada de eso importaba porque la sola presencia del vaquero ya había alterado la calle, haciendo que la gente se moviera y murmurara, como si la tierra misma hubiera tomado partido. Las rodillas de la mujer flaquearon, no por agotamiento, sino por el alivio imposible de escuchar una sola voz humana decir lo que nadie más se había atrevido. Y mientras el vaquero gigante plantaba sus botas, todos los corazones en la calle comprendieron la misma verdad que ella, la cuerda destinada a quebrarla acababa de encontrarse con el único hombre dispuesto a cortarla. El conductor del carro se tensó cuando el vaquero gigante se negó a apartarse, agarrando las riendas como un hombre que creía que la autoridad venía de sostener cuero en lugar de la verdad. Y aunque intentó sonar confiado al gritar, «Sigue tu camino. Esto es asunto del pueblo», su voz vaciló en el momento en que el vaquero adelantó su peso,
no de forma amenazante, solo firme, como si el suelo mismo confiara más en él que en el hombre sentado en el asiento. La mujer se preparó, esperando que la escena escalara a algo ruidoso o violento. Sin embargo, el vaquero sorprendió a todos manteniendo su tono firme, casi gentil, al responder: los asuntos del pueblo no deberían parecerse a la crueldad. Y esas palabras enviaron un escalofrío a través de los espectadores que habían sido demasiado cobardes para decir lo que sus corazones ya sabían, haciendo incluso que el sheriff carraspeara y fingiera que había estado acercándose todo el tiempo. El caballo resopló ansioso, sintiendo la tensión mucho antes que los humanos la resolvieran, y el vaquero colocó una gran mano sobre la cuerda en la cintura de la mujer. No tirando, no cortándola aún, simplemente deteniendo su movimiento hacia adelante con la tranquila seguridad de alguien que creía que un solo acto de decencia aún podía cambiar la conciencia de un pueblo. Y la mujer lo miró incrédula, sus mejillas sonrojadas más por vergüenza que por herida, encontrándose atrapada entre gratitud y confusión mientras susurraba: «Ni siquiera me conoces». A lo que él respondió con una sola frase baja que hizo que varias personas apartaran la mirada avergonzadas: «No necesito conocerte para ver que esto está mal». El conductor abrió la boca para discutir de nuevo, pero la presencia del vaquero ya lo había desestabilizado, y cuando intentó urgir al caballo hacia adelante, el animal se negó, pateando una vez como si estuviera de acuerdo con el desconocido que bloqueaba su camino. Algunos habitantes murmuraron que tal vez todo el castigo había sido exagerado, que tal vez habían sido demasiado rápidos para mirar y demasiado lentos para cuestionar, mientras otros se movían incómodos, dándose cuenta de que la cuerda se sentía más pesada ahora que alguien había desafiado la razón detrás de ella. La mujer se enderezó ligeramente, no por orgullo, sino porque la calma desafiante del vaquero le prestaba una dignidad que no había sentido en días, y su voz tembló solo una vez cuando dijo: «No me escucharán a mí», antes de callar de nuevo, insegura de si hablar ayudaría o empeoraría las cosas. Pero el vaquero no apartó la mirada, ni la juzgó, simplemente respondió: «Entonces me escucharán a mí», con una resolución que dejó la calle inquieta en silencio, porque su postura hacía una verdad innegable. Fuera lo que sucediera después, ella no daría el siguiente paso de esa cuerda sola. Por un largo momento suspendido después de que el vaquero declarara que lo escucharían a él, nada en la calle se movió, ni el caballo, ni la multitud, ni siquiera el polvo flotando en la luz de la tarde. Y en ese silencio, el vaquero se agachó lentamente junto a la mujer, sin tocarla, sin hablar, simplemente bajándose a su nivel en un gesto tan inesperadamente gentil que varios habitantes intercambiaron miradas culpables, porque el respeto silencioso en ese único movimiento expuso cuán barato habían valorado su dignidad en comparación con un desconocido que solo había estado observando durante minutos. Ella lo miró a través de mechones de cabello sueltos por el tirón de la cuerda, su respiración entrecortada mientras él alcanzaba el nudo con dedos cuidadosos, sin tirar aún, solo examinándolo como si el peso de la cuerda importara porque ella importaba. Y el conductor se movió incómodo en el asiento del carro, de repente consciente de cuán cruel parecía la escena cuando se contrastaba con un hombre tratándola como si fuera algo raro, no algo desechable. La mujer no dijo una palabra. No podía, no con la multitud mirando y su corazón latiendo dolorosamente en sus oídos. Pero sus ojos se abrieron cuando el vaquero levantó la vista hacia ella por el más breve segundo, ofreciéndole un asentimiento silencioso que le decía que no tenía que justificar nada. No tenía que defenderse, no tenía que temer que él se apartara y dejara que la humillación continuara. Y esa reassurance entregada en completo silencio la inundó con más consuelo que cualquier disculpa que el pueblo pudiera haberle ofrecido. Lentamente se puso de pie de nuevo, colocándose entre ella y el carro mientras el sheriff finalmente se acercaba, aunque incluso él parecía reacio a interrumpir el entendimiento que se había asentado entre los dos. Y cuando el sheriff preguntó: «¿Planeas causar problemas, hijo?», el vaquero no respondió con palabras, simplemente movió su ancho cuerpo un poco más adelante, el tipo de movimiento que decía que no estaba allí para causar problemas, solo para terminar el que otros habían tolerado demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la multitud, mientras la gente reconocía la verdad no dicha. Que el vaquero no necesitaba alzar la voz ni los puños,
porque su quietud era la declaración más fuerte que alguien había hecho todo el día, y la mujer sintió su respiración más estable ahora. No porque su situación hubiera cambiado aún, sino porque alguien finalmente se había colocado a su lado, alguien cuya silencio contenía más protección que todas las leyes del pueblo. Sin decir una palabra, descansó su mano ligeramente sobre la cuerda. Y aunque aún no la había cortado, todos los que miraban entendieron lo mismo que ella: la cuerda que había sido usada para avergonzarla no permanecería atada por mucho más tiempo. Las botas del sheriff resonaron contra las tablas de madera mientras bajaba del paseo, intentando proyectar autoridad, aunque el peso del momento ya se había desplazado hacia el vaquero gigante de pie en el camino. Y cuando gritó: «Esa cuerda permanece hasta que yo lo diga». Las palabras sonaron huecas porque incluso él podía oír la incertidumbre debajo de ellas. El vaquero mantuvo la espalda hacia el sheriff, su atención enfocada en la mujer cuya respiración temblaba detrás de él. Y por primera vez desde que comenzó su ordeal, ella sintió el más leve destello de algo esperanzador. No seguridad aún, pero la posibilidad de ella mientras él se movía un paso más cerca del carro, bloqueándola completamente de la mirada impaciente del conductor. El conductor dio un bufido duro y levantó las riendas de nuevo. Pero el vaquero finalmente habló. Su voz baja, firme y calma como una piedra en el lecho de un río. «Tira de ese caballo 1 centímetro más y responderás por lo que siga». Y aunque no alzó el tono, todos sintieron la promesa inquebrantable entretejida en esas palabras, lo suficientemente fuerte como para hacer que incluso el sheriff dudara. La mujer tragó saliva con fuerza, incapaz de entender por qué un desconocido se colocaría entre ella y un castigo que el pueblo había aceptado tan fácilmente. Y cuando susurró casi sin querer: «Por favor, no te lastimes por mí», el vaquero giró la cabeza lo suficiente para que ella viera la certeza firme en sus ojos antes de responder. «El daño viene de quedarse al margen, no de intervenir», una frase que hizo que varios habitantes bajaran la mirada avergonzados. El sheriff intentó de nuevo afirmar control, diciendo algo sobre la ley y el orden cívico, pero el vaquero gigante finalmente lo enfrentó, no de manera confrontacional, solo honestamente, y dijo: «La ley no significa arrastrar a una mujer por una calle para saldar rencores personales». Y su tono uniforme hizo que el sheriff mirara a la multitud como buscando apoyo que ya no estaba con él. La mujer sintió que sus rodillas flaqueaban cuando el vaquero colocó una mano deliberadamente sobre la cuerda, sus dedos curvándose alrededor de ella con una resolución que silenció los últimos murmullos. Y cuando el conductor se inclinó hacia adelante para protestar, el vaquero lo cortó con una sola frase dicha como un veredicto: «Esto termina ahora». Después de lo cual sacó su cuchillo, no lo blandió, no amenazó a nadie, solo lo levantó con tranquila autoridad, como si estuviera cortando nada más dramático que una línea de cerca terca. El sheriff dio un paso adelante, luego se detuvo, dándose cuenta de que el pueblo estaba mirando, no a él, sino al hombre que había elegido la misericordia sobre el espectáculo. Y en ese latido cargado, la mujer contuvo la respiración mientras el vaquero bajaba la hoja a la cuerda gruesa. La calle se redujo al momento en que la dignidad y la injusticia finalmente se encontraron en su línea divisoria. En el momento en que el cuchillo tocó la cuerda, ésta se partió con un suave chasquido que pareció demasiado gentil para una escena que había mantenido a todo el pueblo en un puño, y el extremo suelto cayó inofensivamente al polvo, como si eligiera abandonar su propósito. La mujer sintió la ausencia repentina de tensión alrededor de su cintura, como una respiración que había estado conteniendo durante días, su cuerpo balanceándose ligeramente por alivio más que por dolor. Y antes de que pudiera estabilizarse, el vaquero gigante se volvió, deslizando un brazo bajo su codo, no agarrando, no levantando, solo ofreciendo equilibrio con el mismo respeto silencioso que había mostrado desde que entró en la calle. Y ella lo aceptó porque sus piernas temblaban más por emoción que por agotamiento. Una ola de susurros recorrió a los espectadores, algunos impactados, algunos aliviados, algunos avergonzados. No habían hablado primero, pero el vaquero los ignoró a todos mientras la guiaba hacia la sombra junto al porche del mercantil, sus movimientos lentos y deliberados, como negándose a tratarla como un problema a resolver o un espectáculo a remover.
Se arrodilló una vez más, esta vez para soltar el resto de la cuerda de su cintura, su toque cuidadoso y profesional, y cuando ella se estremeció por instinto, él pausó, dándole un pequeño asentimiento tranquilizador que le dejaba saber que se movería solo a su ritmo. El sheriff murmuró algo sobre resolver esto, pero su voz había perdido su filo, ahogada bajo la sinceridad tranquila de las acciones del vaquero. Y cuando la mujer susurró: «Estoy bien», el vaquero no la contradijo ni la mimó, simplemente dijo: «Salgamos del sol». Una bondad práctica que la estabilizó más que cualquier rescate dramático. Trajo una cantimplora limpia de su silla y se la ofreció con ambas manos, asegurándose de que pudiera tomarla ella misma, y ella bebió lentamente, su respiración finalmente suavizándose en algo estable, mientras el calor de la humillación comenzaba a levantarse de sus hombros. Cerca, los habitantes comenzaron a dispersarse, murmurando